Hoy tenemos como ponente a Ana Tábora. Ana Tábora es psiquiatra y es psicoterapeuta feminista. Y hoy la ponencia tiene como nombre Subordinaciones, malestares y sufrimiento en las mujeres, abordaje clínico. Bienvenida, Joaquín. Así que vamos a dar paso, ahora que ya hay un grupo conectado, y voy a presentar a Ana Tábora, para que podamos escucharla todas. Hola. Bienvenida, Ana. Gracias, gracias. Sí, con mucho gusto de que estés aquí y que seas una de las ponentes dentro de este ciclo de ponencias online sobre las violencias ejercidas hacia las mujeres a lo largo de su ciclo vital. Y bueno, Ana, pues yo te conozco un poquito personalmente porque he sido alumna tuya en los 2 cursos de psicoterapia feminista que has realizado aquí en la Escuela de Prácticas Psicológicas de la Universidad de Murcia. Y ya nos conocimos también unos años antes. Y os presento a Ana, y hemos dado un tiempito, Ana, para que la gente se vaya conectando. Hay distintas personas. Como tú digas. Tú desde ahí y yo desde aquí no vemos los mensajes que están escribiendo. No, yo lo veo desde otro lado. Pensé que los podía ver en el chat que tengo a la derecha, pero no. Para hacerlo de esta manera no lo podemos ver directamente. Pero hay distintas, hasta ahora, mujeres que están conectadas y han saludado, y también hay un grupo de primer curso del ciclo formativo de integración social de un instituto de aquí del municipio de Cartagena, o sea, de alumnas y alumnos. Muy bien. Y sí. Y bueno, pues hoy tenemos tu ponencia, Ana, que has nombrado Subordinaciones, malestares y sufrimiento en las mujeres, abordaje clínico. Ana Tábora es psiquiatra y psicoterapeuta feminista. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta en la Unidad de Salud Mental de Santa Fe, de Granada. Es vicepresidenta de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. Si yo tuviera que hablar, cuando introducimos en el currículum de cosas de ti, Ana, hay una larga lista. ¿Sabes que cuando acabamos el curso de psicoterapia feminista, otras compañeras y yo, otras compañeras también psicoterapeutas, psicólogas de otros CADIs? Y para quien se está conectando, estamos organizando este ciclo de ponencias, la ponencia de hoy, desde el CABI, que es el Centro de Atención a Mujeres Jóvenes y Adultas que han sufrido violencia o maltrato en una relación de pareja, y con motivo del 25 de noviembre, del Día por la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. Y cuando acabamos el curso de psicoterapia, este segundo de psicoterapia feminista contigo en la Escuela de Prácticas Psicológicas, otras compañeras y yo dijimos, madre mía, qué energía tiene Ana para hacer tantas cosas a lo largo de su vida. Es profesora en la universidad, profesora del Máster de Psicología Social y Feminismo aquí en la Universidad de Murcia, en la Universidad de Granada, y sobre todo lo que tú pones mucho en valor, donde tú estás, es en la investigación, también en la docencia y, por supuesto, en todo tu trabajo como psicoterapeuta, que desde ahí llevas ese trabajo de todo el aprendizaje ahí, a la docencia, y en la relación entre salud mental y feminismo, indagando en la construcción de las subjetividades, en las mujeres, en el mundo interno, en el psiquismo, y en cómo la relación entre la desigualdad y los problemas de salud, en las mujeres, y en la construcción de subjetividades subordinadas en las mujeres, y feminismo y salud mental. Sí. Así que, más o menos, seguro que tú matizarías algo. No, está bien, está bien. Sí, y
Pues bienvenida, gracias por tu disponibilidad para formar Gracias parte. a ti y a vosotras por invitarme y echar aquí un Sí, ratito. sí, gracias a Héctor por darnos soporte técnico y a Patricia, que la tengo aquí a mi lado, que ha sido muy valioso. Perfecto. También el equipo e intermediar también, que Patricia Martínez, que es una compañera de la Concejalía de Igualdad y animadora comunitaria. Sí. Así que, Ana, mira, yo ahora voy a salir de pantalla, ¿vale? Para que Vale, tú te quedes con tu ponencia vale, y vamos a estar aquí escuchándote. Y perfecto. cuando vamos acabando, yo voy a entrar para a ver si hoy sí que podemos estar atentas a las preguntas que quiera hacer alguna persona que está conectada y que te ha estado escuchando y en relación a tu ponencia quiera preguntarte algo, ¿vale? Vale. Para traerte esa pregunta o duda, ¿vale? Mira, una preguntita, Encarna. Sí. ¿Tengo 45 minutos a partir de ahora o tengo que reducir el tiempo o cómo? Nos vamos a adaptar a lo que tú, ¿vale? Porque Vale, como hemos tomado este perfecto. tiempo, a lo que tú necesites. Vale. No, es que yo creo que tardo aproximadamente ese tiempo, pero al empezar más tarde no sabía si tenía que ajustarme. Nos Vale, adaptamos a lo que tú necesites. Muchas gracias. vale, ¿Vale? Nos genial, vemos muy bien. ahora. Te Venga, escuchamos. hasta dentro de un ratito. Bueno, buenas tardes y no puedo veros, pero bueno, intento imaginaros y bueno, ya a ver si después, una vez que yo termine la intervención, pues ya por lo menos podemos compartir vuestras preguntas, que quería comentaros que no solo se trata de hacer preguntas, ¿no? Sino también lo que os puede sugerir, lo que vaya a estar escuchando, lo que queréis compartir con las demás, con los demás, y que sí me gustaría, ¿no? Que por lo menos dijerais un poco si con las cosas que ha conectado mi intervención, ¿no? Bueno, yo primero quiero como situarme ante vosotras y vosotros sobre lo que voy a hablar. Em, eh, cuando nos referimos al concepto de subordinación, nos estamos refiriendo sobre todo a cómo la desigualdad social por el hecho de ser mujeres o hombres, cómo esa desigualdad se va interiorizando dentro, diríamos, de nuestras cabezas, de nuestros corazones, de manera que en la medida que incorporamos esos valores que no son igualitarios y los hacemos nuestros, en esa medida ocupamos lugares de subordinación, ¿no? Yo no voy a empezar hablando de subordinación, sino voy a empezar hablando de opresión. Pero después terminaremos hablando de subordinación. Entonces, la primera casi consigna que quiero deciros, que quiero compartir con vosotras, es que el sufrimiento y el malestar de las mujeres está relacionado con diferentes tipos de opresiones. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi intervención es poder hablar de esos diferentes tipos de opresiones. Y para poder empezar hablando de este concepto de opresión, lo primero que quiero como aclararos que no podemos hablar de opresión sin incluir una mirada política, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando una mujer está en la consulta y me dice, me pongo con ansiedad cuando me enfado con mi pareja, un ejemplo así que se me ocurre ahora mismo, así sencillo, el análisis que tenemos que hacer de lo que está pasando, es decir, por qué alguien se puede poner con ansiedad cuando hay una situación de enfado o de molestia con el otro,
lo que le está pasando a esa mujer no es solo consecuencia de cómo es ella, ¿no? Es decir, que nosotros cuando yo trabajo con la gente que hago formación, con los que formo los alumnos, los residentes profesionales, yo siempre les digo que no se os olvide que cuando estáis trabajando con una mujer que le están pasando cosas, esas cosas que le están pasando no solo dependen de ella, sino dependen también de un contexto político, de un contexto social que ha propuesto una manera de ser mujeres donde que una mujer le dé ansiedad cuando se pelea con la pareja es lo suyo, mientras que a una mujer no le pase nada cuando se pelea con su pareja no es lo suyo. Entonces, esto primero que os quiero comentar es que siempre, 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 cuando estamos hablando de cómo las mujeres funcionamos, cómo las mujeres nos relacionamos con nosotras mismas, con la vida, con los otros, siempre, siempre, siempre tendríamos que pensar, si queremos hacerlo desde una perspectiva feminista, que lo que somos tiene que ver con la manera como nos hemos manejado con una opresión que es política. Es decir, que igual que cuando hablamos de la violencia decimos la violencia solo por el hecho de ser mujeres, pues la opresión solo por el hecho de ser mujeres, es decir, solo por el hecho de ser mujeres no somos reconocidas de la misma manera que pueden ser reconocidos los hombres. Yo no voy a hablar hoy de los hombres, igual en otro momento podemos pensarlo, pero lo que quiero sobre todo es intentar como llevar a vuestras reflexiones que todo lo que te está pasando a ti, en cierta medida, tiene una dimensión política, ¿no? Esta inclusión de la dimensión política es una de las aportaciones fundamentales del feminismo. ¿Por qué? Porque nos permite continuamente poder pensar en las mujeres desde su contexto. Es decir, no es solo de la propia historia individual de cada mujer, sino que el hecho de que exista una opresión del orden de lo político nos explica cómo nos hemos construido las mujeres. Esto no significa que todas las mujeres hayamos sentido la opresión de la misma manera. Es decir, que hay todo un debate ahora mismo dentro del feminismo sobre el sujeto del feminismo, la identidad de género. Bueno, yo no estoy en ese debate porque me parece que de lo que se trata es de ir poniendo encima de la mesa cómo esa opresión política en mí va a tener un efecto, en mi compañera de al lado va a tener otro, dependiendo de las situaciones de la vida de las mujeres, va a tener unas consecuencias u otras, y eso es justo lo que tenemos que hacer visible, ¿no? Yo recuerdo cuando, como decía antes Encarna, yo donde más me veo, en el sitio donde mejor me veo es porque llevo muchísimo tiempo trabajando el tema de las relaciones entre feminismo y salud mental. Cuando nosotros empezamos a trabajar estas consecuencias que tenía esa opresión política en la construcción de lo que eran las mujeres, nosotras inicialmente, las investigadoras que estábamos trabajando esto, llegamos a la conclusión de que una de las maneras como ese orden político, que es lo que conocemos como patriarcado, ese orden político se mete dentro de nosotras, es decir, a través de ese proceso complejo se convierte en valores que llegan a ser valores propios, era sobre todo
potenciando en las mujeres un tipo de necesidades, ¿no? Nosotros en ese primer momento de la investigación estamos hablando finales de los años 80, primero de los principios de los años 90, nosotros llegamos a la conclusión de que el sistema, ese orden político, potenciaba un tipo de necesidades en las mujeres y ese tipo de estaban en contra de que las mujeres tuvieran un proyecto emancipatorio, un proyecto autónomo, un proyecto trascendente. Y esa necesidad que vimos que el sistema político potenciaba continuamente en las mujeres era la necesidad de que te quisieran. Nosotros analizamos a muchísimas mujeres, mujeres que venían a la consulta con un problema de salud mental, mujeres de asociaciones de mujeres, mujeres profesionales, mujeres feministas, y aunque es verdad que en todas analizamos cómo esa necesidad de que te quisieran te conformaba a ti, es decir, de manera que era mucho más importante que te quisieran a tener un proyecto, a autoafirmarte en tu vida, a tener una vida que tenga que ver con lo que quieras tú, sino lo importante era, estoy hablando principios de los 90, que ahora ya lo pensamos de otra manera, nosotras lo que vimos es que para cada una que te quisiera tenía una estructuración diferente. De manera que nosotras, cuando yo trabajaba con las mujeres que acudían a la consulta de salud mental, que te quisieran era fundamentalmente ser imprescindible para tu pareja y para tus hijos. Es decir, que donde tú te jugabas, sobre todo que te quisiera, era en el grupo familiar. Sin embargo, cuando trabajábamos con mujeres profesionales, que te quisieran tenían que ver con que te quisieran tus jefes o tus jefas. Eran ya se formulaban las necesidades de otra manera. Cuando trabajamos con mujeres feministas, que te quisieran era que te nombraran, que te pusieran a ti en un lugar destacado como sujeto de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de cómo la opresión te conforma, no podemos pensar que a todas las mujeres la opresión la conforma de la misma manera, y en la medida que vamos indagando con mujeres concretas cómo la opresión las ha constituido a ella como sujeto, en esa medida nos encontraremos diferentes maneras de opresión que son de alguna forma las que generan diferentes malestares y diferentes sufrimientos. Entonces, primera cuestión, no podemos pensar en qué me pasa a mí sin contextualizarlo en un orden político. Quiero decir, no podemos pensarlo si queremos hacer un análisis feminista, si queremos hacer otro análisis, pues yo qué sé, cada una que lo piense como quiera, según el modelo teórico con el que va a funcionar. Pero si queremos hacer un análisis feminista de lo que es el malestar y el sufrimiento, tenemos que trascender de que aunque el sufrimiento lo sufras tú como sujeto individual, lo que te pasa a ti, nosotras decimos, es emergente, es decir, lo que te pasa a ti tiene que ver con un orden político donde las relaciones de dominación y de sumisión están marcando las formas de vincularse. Esta forma de pensar en la política, en este orden político, está continuamente presente en el feminismo, ¿no? De manera que yo traía para citaros a una autora que es Sheila Benjavi, y Sheila Benjavi dice, el sistema sexo-género, que cuando está hablando se refiere a lo mismo que el orden patriarcal, que el orden político patriarcal, es la red mediante la cual el yo, ¿no? El self, desarrolla una identidad incardinada. Es decir, una identidad incardinada significa construye identidades que solo van en una dirección, que es la que quiere el orden político. Esto lo han estudiado después muchísimas autoras. Cuando Betty Friedan habla en la mística de la feminidad de las mujeres norteamericanas, porque se salen de las universidades y se van a casarse jóvenes
a comprarse una casa en un barrio medianamente acomodado y a tener hijos, estamos hablando de que en ese momento ese orden patriarcal lo que quería era que las mujeres fueran fundamentalmente madre y esposas. Y todo lo que no fuera eso no era legitimado. Entonces, cuando estamos hablando de incardinado, estamos hablando de dirigido. Es decir, cuando nosotras decimos una mujer debe de ser comprensiva, ¿no? Tú dices, oye, ¿seré comprensiva o no? Si quiero ser comprensiva, ¿por qué voy a tener que querer siempre ser comprensiva? Diríamos, ahí está rompiendo el orden político, porque una mujer lo que debe ser como sujeto incardinado es comprensiva. Ese comprensivo tiene que ver con una cosa que después veremos, que es como a pesar de todos los cambios que se producen desde el principio del siglo XXI, todavía sigue estando dentro de ese orden político que las mujeres, todo lo referido a lo que Nancy Chodorov habló del ejercicio de la maternidad, la suavidad, la dulzura, la empatía, tenemos que ser sujetos en esas direcciones, ¿no? Que no digo yo que eso no esté bien, pero estará bien si a ti te viene bien y estará bien siempre que no se convierta en una cuestión de identidad, ¿no? Es decir, que yo, una cosa es que yo como estrategia pueda pensar que está bien, que viene mejor comprender que no comprender, y otra cosa es que yo tenga como identidad, como forma de ser, tener que comprender. Dice, oye, mi forma de ser no se juega en si yo comprendo o no. Sin embargo, cuando estamos hablando de esa función muy de las mujeres durante casi hasta los años 70, 80, donde el papel predominante tenía que ver con el desarrollo, por ejemplo, de las funciones y de los roles y la maternización de los roles, todas esas cuestiones referidas a la maternidad se convertían en identidades y tú tenías que ser así, ¿no? Pues Seila Benjabe dice, esa identidad incardinada determina una forma de estar en el cuerpo y de vivir en el cuerpo, un modo de experimentar la identidad psíquica, social y simbólica. El sistema sexo-género es la red mediante la cual las sociedades y las culturas reproducen a los individuos incardinados, ¿no? Cuando, no sé si os acordáis, ¿no? De cuando, por ejemplo, el Instituto de la Mujer se llamaba de la mujer, no de las mujeres diversas, heterogéneas, cada una como pueda y quiera ser, sino la mujer, ¿no? Eso es también la idea de incardinado, una idea fija de lo que es la mujer, determinada no por las mujeres, que tú te legitimas a ti misma en la medida que respondes a esa idea. La tarea, dice Seila Benjabi, la tarea de la teoría crítica feminista es desvelar este hecho, es decir, poner encima de la mesa cómo existe un interés político de que las mujeres vayamos siempre en la dirección que se debe ir, y desvelar este hecho y desarrollar una teoría que sea emancipatoria y reflexiva y que pueda ayudar a las mujeres en sus luchas para superar la opresión y la explotación, ¿no? Entonces, esta es la primera reflexión que yo quería haceros, ¿no? Cuando estamos hablando de sufrimiento, primero pues, nos vamos a cómo el orden político genera sufrimiento. No solo qué me está pasando a mí, sino en qué contexto estoy viviendo, que tiene que ver con cómo se piensa que tenemos que ser las mujeres, cómo se piensa que nos tenemos que relacionar las mujeres, porque parte de lo que me está pasando va a tener que ver con eso. El segundo aspecto que quería señalaros es recordar a Celia Amorós cuando ella habla de lo genéricamente humano. Si antes os decía, el primer punto es
qué es lo que la política, cómo el orden político está construyendo la idea de lo que significa ser mujeres. El segundo punto es, nosotras lo que queremos es solo ser genéricamente humanas. Es decir, que cuando Celia Amorós habla de que el feminismo lo que pretende es, a través de la vindicación feminista, que después hablaremos un poco de lo que es la vindicación, estar dentro de lo genéricamente humano, ella dice, mira, que nosotros no queremos ser como los hombres, no queremos, no estamos compitiendo con ser como ellos. Nosotros lo que queremos es tener el lugar de sujetos humanos. Esto tiene mucho sentido, solamente voy a citarlo porque no me puedo extender, pero tiene mucho sentido porque a las mujeres durante muchísimo tiempo siempre se la ha definido, Jane Baker Miller hablaba de que las mujeres son sujetos en relación. Tú dices, no, mira, que yo no quiero ser sujeto en relación, que yo lo que quiero es ser un sujeto humano. A veces estaré en relación y a veces no tendré ganas de relación y tan pancha, ¿no? Pues diríamos, esa idea de qué significa ser humano, cómo se va construyendo eso de las mujeres como sujeto humano, es uno de los intereses, de los objetivos que tiene mi intervención. ¿Por qué? Porque en la medida que seamos conscientes de cómo las opresiones nos conforman y cómo hay diferentes tipos y estilos de opresiones, en esa medida, yo siempre digo, podremos ir soltando algunas opresiones. Y mientras más soltemos, más sujetos humanos seremos. Entonces, esas dos cuestiones, ¿no? De yo lo que soy tiene que ver con un orden político que está interesado en que yo sea así y que llore cuando me enfade con mi novio. Y segunda cosa, yo lo que quiero es nada más y nada menos que ser un sujeto humano. Yo no quiero ser un sujeto en relación, no quiero definirme a mí misma por ser la madre de mis hijos, la pareja de mi pareja, no, es que no quiero estar en ese sitio, no quiero estar en ese lugar. Bueno, una vez que hemos visto estas dos cuestiones, vamos a entrar a analizar diferentes tipos de opresiones. Y estos diferentes tipos de opresiones, que es lo que entiendo yo, ¿no? Que es mi propuesta, que hay detrás de todo el sufrimiento y el malestar de las mujeres, es donde vamos orientando después el trabajo clínico. Así que diríamos, cuando nosotros trabajamos desde un lugar que tiene que ver con ser una profesional que utiliza la teoría feminista, la metodología feminista, las prácticas feministas y después necesita utilizar también un modelo para abordar lo que es la vida psíquica, lo que es el psiquismo, nosotras lo que hacemos es ir desmenuzando cuáles son las opresiones que a ti te han fastidiado. ¿Para qué? Para que en la medida que eso pueda elaborarse, tú puedas soltar alguna de esas opresiones, ¿no? Mientras más, mejor. Bueno, voy a distinguir tres tipos de opresiones. Una opresión que es directa contra el bienestar de las mujeres. Y ahí voy a citar a algunas autoras, ateniéndome un poco al tiempo que tengo, porque no quiero, voy a dejar de hablar de gente importantísima que ha trabajado este tema, pero lo que quiero sobre todo es que tengáis algunos ejemplos de autoras y algunos autores que han desvelado cómo esa opresión más social conforma el sufrimiento, conforma el malestar. Entonces, esa sería como la primera opresión donde me voy a parar, ¿no? Es decir, oye, que sepamos que es importante que estemos atentas porque el sistema político va a intentar darnos por ahí, ¿no? El segundo tipo de opresión al que me voy a referir es la opresión que tiene que ver con cómo las mujeres en su vida cotidiana tienen que lidiar continuamente con la lucha
por ser reconocida como un sujeto pleno, ¿no? Nosotras, lo comentaba antes Encarna, hemos tenido muchos proyectos de investigación. Yo cuando era más joven ahora ya investigo de otra manera, pero nosotras, por ejemplo, un proyecto que teníamos, que tuvimos con médicas, comparamos médicas que habían trabajado en los años 60 con médicas que habían trabajado en los años 90, ¿no? Y bueno, cuando trabajamos con las médicas jóvenes, en ese momento el proyecto era a finales, ¿no? A principios del 2000, eran médicas pues recién terminadas las especialidades, las jóvenes, ¿no? Las médicas jóvenes, ellas decían, hablaban de cómo tenían que estar como peleando para que se pusiera en el mismo lugar el esfuerzo que ellas hacían cuando estaban de guardia que el esfuerzo que hacían sus parejas cuando estaban de guardia ellos. Es decir, ellas se quejaban como las guardias en el hospital de ellos era trabajar, mientras que las guardias de ellas era entretenerse. Y cómo dentro de los grupos familiares valoraban, le daban una significación al trabajo de ellos como muchísimo más importante que al trabajo de ellas, de manera que una de las integrantes de uno de los grupos de la investigación decía: estamos los dos terminando el último año de especialidad de pediatría y llegamos a casa de los padres de mi marido y a él le preguntan: oye, mira, ¿y qué va a pasar cuando termine la especialidad? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes no sé qué? Y a ella le preguntan: mira, ¿vas a aprovechar cuando termines para quedarte embarazada? Es decir, que gran parte del sufrimiento que tienen muchas mujeres, y estaríamos hablando de ese segundo sufrimiento, es la lucha continua por ser reconocida como mujeres autónomas, como mujeres con un proyecto propio, como mujeres agentes. Es decir, esto que Mary Wollstonecraft hablaba de la vindicación, que es lo que os citaba antes de Celia Amorós, mujeres luchando por tener la misma educación, por tener modos no femeninos de estar en la vida, lo que planteaba Mary Wollstonecraft. Todo este esfuerzo que tienen que hacer muchas mujeres para ser reconocidas y ser valoradas exactamente como lo que hablábamos antes, como sujetos humanos, creemos que eso también produce sufrimiento, ¿no? Es decir, que además de ese sufrimiento directo que hablaré ahora, hay otro sufrimiento que decir, de verdad, otra vez, si voy a comprar un coche y lo voy a comprar yo, otra vez el señor del coche mira a mi pareja en vez de mirarme a mí. Si la que voy a comprar el coche voy a ser yo. Pues diríamos, esa segunda opresión que está relacionada con ese esfuerzo por decir que no quiero estar en este lugar, que quiero que se me mire desde otro sitio, eso también forma parte del sufrimiento de muchas mujeres. Esto en el tema de salud mental es tan importante que toda una corriente crítica de los diagnósticos en salud mental y de cómo se ha construido la salud mental desde ese modelo hegemónico, pues lo que plantea es que la locura muchas veces es una resistencia a estar en ese sistema incardinado donde ponen a las mujeres, ¿no? Es decir, leía un diario de Cristina Lavant que se llama Notas de un manicomio, y ella, cuando el psiquiatra le pregunta, ella dice que lo que quería era escribir poesía, ¿no? Ella vive en un pueblo pequeño, en unas condiciones de vida de pobreza, y entonces ella intenta, pues, encontrar su lugar en la vida desde la escritura, ¿no? Desde la escritura de la poesía. Y como el psiquiatra le va diciendo que por ahí no va a llegar a ningún sitio y que lo que tiene que hacer es que una señora la entrene para que pueda realizar bien sus tareas domésticas y olvidarse de la poesía, ¿no? Me estoy refiriendo a este sufrimiento que genera esa lucha diaria, ¿no? Cuando las mujeres
hablan y dicen, tengo que organizar quién limpia hoy, quién hace la comida hoy, quién no sé qué. Es decir, tengo que luchar por organizar que la casa sea una casa compartida, ¿no? Es decir, me tengo que poner a hacer un planning para que el otro considere que es tan suyo como mío recoger la cocina. Pues diríamos, ese tipo de sufrimiento, yo creo que también es un sufrimiento que genera malestar y que genera agotamiento, ¿no? De hecho, hay autoras, Carmen Sáez de Buenaventura, por ejemplo, hablaba de la huelga inconsciente en las mujeres con cuadros depresivos. ¿Qué decía Carmen Sáez de Buenaventura? Pues que la depresión se convertía en una huelga inconsciente para salir del estatus doméstico, ¿no? Del estatus de ama de casa, de cuidadora, pues diríamos un poco en esa línea, ¿no? La energía que se echa para poder salir de ese sitio de ese pedido, esa demanda es reconóceme como un sujeto que sirvo para algo más que para cuidarte a ti, ¿no? Y el tercer tema relacionado con la opresión es lo que llamaríamos ya directamente subordinación interna. Cuando estamos hablando de ese tercer aspecto, de esa tercer nivel de opresión, de lo que estamos hablando es de la consecuencia que está teniendo en ti que tú hayas internalizado determinados valores de ese orden político. Os voy a poner un ejemplo sencillo, que el tema de haber incorporado la complementariedad en las relaciones, ¿no? Es decir, haber incorporado que hay un otro que te puede dar lo que te falta a ti, ¿no? Pues diríamos, cuando internamente tú has internalizado, aunque sea repetir, la fantasía de que hay un otro que te puede cubrir a ti en las carencias que tú has tenido en otras relaciones significativas de tu vida, nosotros diríamos que te has comido la subordinación con papitas, ¿no? ¿Qué significa eso? Es decir, que estás manteniendo la fantasía de que un otro te puede dar lo que te falta a ti. Esto nosotras lo trabajamos especialmente en el proyecto del amor de pareja. ¿Por qué lo trabajamos en la investigación? Porque nosotras vimos, bueno, el proyecto estábamos 3 investigadoras, pero yo la parte que llevé era la parte clínica y yo veía en la consulta como muchísimas mujeres que acudían a la consulta después de con una primera consulta donde me hablaban de los síntomas, de si tenía ansiedad, tristeza, después a la segunda sesión empezaban a hablar de las parejas y de la insatisfacción en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, la parte que yo hice de la investigación, el objetivo que tenía era poder descubrir por qué era tan central las relaciones de pareja para explicar el malestar de las mujeres, ¿no? Pues diríamos, nosotras lo que vimos es que esta incorporación de todos estos valores que os decía antes, ¿no? En relación con las mujeres, lleva aparejado que las mujeres siempre estamos en falta. Es decir, nunca somos lo lista que deberíamos ser, nunca tenemos las capacidades que deberíamos tener. Muchas veces somos las propias mujeres las que nos saboteamos a nosotras mismas con ese machaque continuo de no soy lo que debería ser. Pues esa representación de ti misma como insuficiente, como poco válida, como poco querida, cuando tú has incorporado la noción de complementariedad, esto que antes se llamaba así más fácilmente la media naranja, pero no solo la media naranja en las relaciones amorosas, sino en las relaciones con las amigas, en las relaciones en el trabajo, eso hemos visto que la complementariedad está en muchísimos ámbitos, es decir, muchísimas mujeres creen que la representación de ellas mismas como insuficiente se la puede arreglar el otro,
No, tú dices, ¿pero qué te va a arreglar el otro tus insuficiencias, no? Pues diríamos, la complementariedad es un efecto que tiene que ver con ese orden político que está interesado, que las mujeres tengamos la fantasía de que el otro, sobre todo un otro hombre, nos pueda dar lo que nos falta, porque en la medida que eso lo tenemos internalizado, pues haremos lo que nos explica Ana Jona Dostit, ¿no? Que nos dedicaremos a darle muchísimo a los hombres pensando que vamos a recibir algo a cambio. La cuestión es que después lo que ella habla, plantea, es que las mujeres no reciben en la misma proporción que dan al otro, ¿no? De forma que siempre estás como, yo eso lo hablo mucho en los grupos de mujeres, ¿no? Bueno, en los grupos de mujeres, yo ya no hago grupos de mujeres, los junto a mujeres y a hombres durante una época, solo mujeres, pero ya no. Justo hablamos de estar continuamente enredada en ese lugar de insatisfacción. ¿Por qué? Porque si tú tienes la fantasía y además en la mayoría de los casos una fantasía que es inconsciente, que el otro puede darte a ti lo que tú sientes que te falta a ti, ¿qué pasa si el otro no te lo da? Que además la mayoría de las veces no te lo da. ¿Por qué no te lo da? Por una cuestión muy sencilla, porque el otro es otra persona diferente a ti. Y porque lo que dice Jessica Benjamin, ¿no? Tú puedes tener frío y el otro se cree que tienes calor y lo que hace es te pone un ventilador y tú mientras estás muerta de frío. Es decir, que las necesidades que tiene el otro no tienen nada que ver con las necesidades que tienes tú. Entonces, cuando hemos incorporado este valor de la complementariedad, esto nos explica muchas situaciones que pasan a veces cuando hay un contexto de violencia en el ámbito de la pareja, que las mujeres siguen esperanzadas en que el otro pueda cambiar. Tú dices, pero ¿hay algún motivo para pensar que puede cambiar? No, no hay ningún motivo. Sin embargo, esa esperanza, ¿no? Que hay muchas autoras que dicen que no, que hay que tener desesperanza. No, está construida desde esa noción de complementariedad que tú has incorporado, ¿no? Ayer en uno de los grupos con los que tenemos, ¿no? Hablábamos de que es tremendamente doloroso aceptar que hay cosas que no te dieron y no te las va a dar nadie. Efectivamente es doloroso. Quiero decir, no estoy hablando de nada de lo que estoy hablando es fácil, pero diríamos, el que tú tengas la posibilidad de poder sentarte justo con eso que no te dieron y poder elaborar eso que no te dieron, porque a lo mejor te quedaste con las ganas de que te quisieran más, te abrazaran más, te valorasen más, te eligiesen más. Pues sí, te quedaste con las ganas, pero eso forma parte de ti, forma parte de lo que tú eres, y lo que no puede ser es que por no elaborar eso que no te dieron, al final te metas en un lugar donde con lo único que tengas que lidiar sea con la frustración y con la insatisfacción, ¿no? Pues diríamos, ese tercer nivel de opresión sería un nivel que está mucho más relacionado con lo que tú internalizas, valores con los que tú te quedas que podría no quedarte, ¿eh? Dice Clara Coria, que a mí me encanta porque es una mujer, yo que sé, que está siempre desde la cotidianidad, ¿no? Del día a día. Y ella dice, hasta magnífico que luchemos por cambiar el orden político, que haya un proyecto emancipatorio, magnífico, pero mientras tanto que podamos trabajar cómo dentro de nosotras está ese orden político de dominación y de opresión contra las mujeres. Es decir, que dentro de nosotras podamos darnos cuenta de cuáles son los valores que nosotras mismas al incorporarlo también estamos ejerciendo la opresión sobre nosotras mismas, ¿no? Bueno, voy a que
bueno, quería terminar dentro de unos minutillos, pero voy a comentaros algunas paraditas de estas tres opresiones que os he dicho. Voy a citar algunas autoras rápido para que podáis ver un poco la diferencia que hay entre un tipo de opresión y otra. Es decir, cuando estamos hablando de un tipo de opresión mucho más política, estamos hablando, por ejemplo, de la violencia estructural, la violencia institucional. Y vamos a citar a una autora como Rita Segato para hablar del tema de la organización violenta contra las mujeres, ¿no? En su texto de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Vamos a citar también a Nancy Chodorov cuando habla de cómo se construye una identidad, la de ser madre, a partir de una función, ¿no? Es decir, ¿por qué una función que es ejercer la maternidad? ¿Por qué esa función se convierte en una identidad? Las mujeres deben ser madres y deben dedicarse al trabajo del cuidado. Ella dice, la mayor división sexual del trabajo, cuando se construye todo ese tema sobre la maternidad. Bueno, es que quería citaros así alguna autora de estas tres opresiones. De esta primera opresión, diríamos, mucho más política, yo quería citar a la que os comentaba antes, a Rita Segato, cuando ella dice una cosa que para mí es importantísima, que es cuerpo de mujer, peligro de muerte. Ella se va a Ciudad Juárez a investigar lo que está pasando con los feminicidios y cuando va a contar los resultados de la investigación, se va toda la luz en Ciudad Juárez para que ella no pudiera contar los resultados. Ella lo que trabaja en este texto sobre las mujeres, el libro se llama La escritura en el cuerpo, ella lo que habla es de cómo el agresor y la colectividad comparten el mismo imaginario en relación con las mujeres. Es decir, y ella habla de algunas cuestiones centrales de ese imaginario, ¿no? Primero, el uso y el abuso del cuerpo, en el sentido de cómo ese abuso del cuerpo de las mujeres aniquila la voluntad de las mujeres, es decir, cómo el agresor y el mismo sistema político utiliza la violencia como una forma de quitarte tu voluntad. Es decir, da igual que tú quieras o no quieras, el agresor te hace lo que tú quieras o no quieras. Es decir, el control, el aniquilamiento de la voluntad, de tu propia voluntad, ¿no? Ella habla de cómo se expropia a las mujeres del control sobre su espacio y sobre su cuerpo, ¿no? Yo me acordaba de una señora que ella estuvo con nosotras en el Congreso Nacional de Psicoterapia para contar su experiencia de lo que habían sido 28 años de matrimonio en una relación de maltrato, y ella hablaba de cómo él le pegaba y no le dejaba señales, ¿no? Es decir, cómo él tenía el control absoluto de la agresión y después también de las señales de la agresión, ¿no? Bueno, Rita Segato habla justo de la derrota psicológica y moral que significa esa experiencia de dominación, ¿no? Bueno, no puedo extenderme mucho, solo quería comentaros por si después podéis tener la oportunidad de leer sobre esta autora, ¿no? Como os decía antes, Nancy Chodorov lo que plantea es otro tipo de opresión del orden social que tiene que ver con el ejercicio de la maternidad. Una manera de pensar la maternidad donde, como dice Jessica Benjamin, las mujeres solo pueden ser madres, no pueden ser mujeres y madres, solo madres, ¿no? Jessica Benjamin tiene una frase preciosa donde en un texto sobre el reconocimiento, donde la madre le dice al bebé, yo soy algo más que un objeto para ti, ¿no? Es decir, yo tengo una vida independiente, además de ser
tu madre? Pues diríamos, la importancia, este tema de la maternidad en la construcción de muchísimas mujeres, de los valores de muchísimas mujeres y cómo se piensa la maternidad desde un lugar que no hay ningún resquicio para que tú puedas hacer otras cosas distintas a ser madre cuando estás criando, sería una reflexión que nosotros entendemos muy importante para entender el malestar y el sufrimiento de muchísimas mujeres, ¿no? Bueno, recordar también todas las aportaciones de un autor, de Alex Honnold, cuando habla de las consecuencias que tiene no ser reconocido. Él escribe un texto sobre el reconocimiento que se llama La lucha del reconocimiento, él de la tercera generación de la teoría crítica, y él lo que plantea es las consecuencias que tiene en la percepción de ti mismo ser invisible. Diríamos ser invisible, esto que dicen tanto las mujeres en la consulta, yo es que soy invisible, es que no me ven, soy invisible. Ser invisible sería todo lo contrario de lo que implicaría el reconocimiento. Pues diríamos, ¿cómo existe una estructura social que no reconoce a las mujeres como sujetos humanos? Como dice Celia Morós, yendo un poco más allá, como sujetos políticos, ¿no? Que tienen un proyecto, como decíamos, trascendente, emancipatorio, autónomo. Y después, en este sentido de la opresión más política, quería solo citar a Nancy Fraser cuando habla de los ejes de la redistribución. Nancy Fraser lo que plantea es que no solo necesitamos reconocimiento como sujetos humanos, también necesitamos que nos paguen lo mismo a igualdad de trabajo. Ella es marxista, centrada en el tema de la justicia social y de lo que habla es como la distribución en el caso de las mujeres es está mucho más pegada a la pobreza y ella se centra en toda la desigualdad económica que estaría relacionada con ese eje, el eje de la redistribución. Ella intenta que la perspectiva feminista tenga un foco doble. Por un lado, es importante ser reconocida como sujeto humano, pero por otro lado, es importante que las condiciones laborales, que haya las mismas mujeres de directivas en las empresas, de si ella se centra en todo lo que tiene que ver con la desigualdad y utiliza todo el concepto de clase social para pensar el tema de las mujeres, ¿no? Esa sería la primera opresión. La segunda opresión de la que estamos hablando tendría que ver con lo que os comentaba de el esfuerzo que se gasta para que te puedan reconocer como sujeto. Y ahí habría tres lecturas que, bueno, a mí me parece que pueden ser útiles para poder ir descifrando todo esto de manera que tú puedas después tener una idea de con qué opresiones vas a trabajar, porque no es lo mismo como yo voy a trabajar la complementariedad o la maternidad a cómo yo voy a trabajar el tema del reconocimiento, el tema de la redistribución económica, es decir, que ahí va a cambiar el abordaje clínico de esas situaciones. En esta segunda opresión, que tiene más que ver con luchar porque no seas invisible, porque te mire, ahí yo creo que hay que recordar a una autora que es Mary Wollstonecraft, cuando ella habla de lo que es la vindicación feminista, cuando pide igualdad de educación para los niños que para las niñas, cuando ella pide los valores ilustrados para las niñas. Creo que hay que recordar a Betty Friedan con la mística de la feminidad, que os la citaba antes, cuando ella cuenta en el libro cómo estas mujeres americanas que habían dejado su formación para casarse y tener una casa perfecta y cuidar a los hijos y estar allí guapísima, esperando a su marido, cuando el comienzo del libro, esas mujeres, hay una imagen como un sketch que aparece la imagen, la lectura, ¿no? Te la imaginas, que está una mujer de estas que describe Betty Friedan, joven, acostada en la cama, al lado del marido,
y piensa en lo que ha sido su día, ¿no? Pues me he levantado, he llevado a los niños al colegio, después he tomado café con las amigas, he hecho la comida, he esperado que venga mi marido y ella dice, ¿y esto va a ser mi vida? Pues diríamos, el segundo tipo de opresión estaría más en la línea de cómo ese querer ser otra cosa y la lucha por querer ser otra cosa y la impotencia que genera para muchas mujeres el no ser reconocida en querer ser otra cosa, el sufrimiento y el malestar que provoca eso, ¿no? Y la tercera opresión, y ya con esto termino, es la que os comentaba antes cuando os ponía el ejemplo de la complementariedad. ¿Cuáles serían esos valores que yo he internalizado y que me hacen que, diríamos, me siga construyendo, sobre todo desde lo que es la afiliación con el otro, la necesidad del otro, desde ese lugar que decíamos también de la fantasía que te puede dar un otro, y no incluya en el proyecto de construcción de mí misma lo que es autoafirmarme a mí misma, ¿no? Es decir, ahí diríamos, cuando estamos hablando de ese nivel más interno de la subordinación, lo que planteamos es que de lo que se trata para ser un sujeto humano, un sujeto lo más libre posible dentro de lo que hay, de lo que se trata es que podamos soportar la tensión de hasta dónde el otro, hasta dónde yo misma, ¿no? Es decir, que no solo te conforme el deseo de estar en relación, de afiliarte, sino que también forme una parte importantísima de ti el deseo de autoafirmarte tú, de hacer lo que te dé la gana a ti, en definitiva, ¿no? Es decir, por un lado, pero eso como tensión. Si por un lado quiero estar afiliada con el otro y sentir el entonamiento que da estar afiliada con el otro, pero por otro lado quiero hacer lo que quiero yo y ahora me toca a mí pensar, descubrir, entender lo que quiero yo. Esta tensión que para nosotras es la tensión que rompe la dominación, obliga a las mujeres a que tengamos un diálogo interno diferente al que teníamos antes. Es decir, si antes el diálogo interno es que le pasará al otro, ahora el diálogo interno es esto me gusta a mí, esto me apetece a mí, yo quiero hacer esto me viene bien, me conviene, y desde ahí hay como una indagación continua contigo misma para poder descubrir también qué tipo de mujer quieres ser tú, ¿no? Bueno, estas serían las tres opresiones que dan lugar a tres modalidades de trabajo diferentes. Yo es verdad que trabajo más con la subordinación interna, pero siempre sin olvidar que si yo veo a una chica que ella misma me dice que estoy enganchada con mi novio, lo que os decía antes, no solo lo pienso como un tema de ella, también pienso que ella se ha hecho cargo de toda una manera de funcionar como mujeres y como hombre, y que no es solo un tema exclusivamente de su internalización patriarcal, sino también tiene que ver con que es muy difícil que a veces cuando hay todo configurando tú puedas estar siempre resistiéndote. Y para terminar, solamente quiero ya deciros una frase que es de Chantal Mouffe y tiene que ver con lo que es la definición de las posiciones de sujeto. Es decir, esta autora lo que hace una crítica, porque ella decía que antes la única posición de sujeto era la clase, ¿no? Marxista también, hace un análisis marxista también. Y ahora ella lo que plantea es que de lo que se trata es que podamos pensarnos como distintos ámbitos en nuestra vida donde queramos tener en cada ámbito posiciones de sujeto, diríamos de sujeto humano. Entonces, es como más que pensarte, ¿no? Desde esa idea de yo quiero ser así, que es importante, pero que tú puedas ir reflexionando sobre qué en mi ámbito familiar
me coloca a mí en un lugar de opresión. Por ejemplo, una se puede colocar en un lugar de opresión queriendo ser imprescindible en el grupo familiar, ¿no? Que en el ámbito laboral me coloca a mí en un lugar de dominación, de manera que ella de lo que habla es poder encontrar distintas posiciones de sujeto en los diferentes ámbitos de tu vida. De forma que yo termino, claro, invitando, por supuesto, a este trabajo tan apasionantísimo, que es ir descubriendo qué significa para ti ser un sujeto genéricamente humano e ir viendo de qué manera en los distintos ámbitos donde tú desarrollas tu vida, qué cosas puedes ir modificando, transformando, cambiando para poder soltar esas distintas opresiones y poderte ir quedando en ese lugar más de lo que significa ser un sujeto humano. Bueno, pues vamos a ver ahora las preguntitas. Yo ya he terminado y bueno, espero que os haya sido útil mi intervención. Ya está. Gracias, Ana. Muchas gracias por todo lo que nos has traído en esta ponencia. Y yo me quedaba en esto último que has hablado, Ana, de la tensión entre la afiliación y la necesidad de afiliación o el deseo de afiliación y la necesidad o el deseo de autoafirmación. Y que poder estar en ese lugar de sujeto implica esa tensión, ¿no? Es que diríamos que nosotras pensamos que si la tensión se rompe, estaríamos hablando de dominación, sumisión. Es decir, que es poder aceptar la tensión de hasta dónde el otro, hasta dónde tú. Por ejemplo, en el tema de la maternidad, se me ocurre, ¿no? Con todas estas consignas ahora de, yo qué sé, el niño o la niña con la teta a demanda, la madre con la teta, con el niño colgar la teta, tú dices, ¿no? ¿Dónde está ahí la tensión? Sí. Ahora tengo que estar dispuesta, disponible las 24 horas del día con la teta para el niño. Tú dices, bueno, es que eso es buenísimo para el niño. Yo digo, es que para el niño no es buenísimo que también vea que su madre, además de madre, también es una mujer que tiene una vida independiente, además de ser madre. Eso no es buenísimo para el niño. Entonces, esa tensión de esto que estamos hablando, ¿no? Hasta dónde en mi función cuido a mi hijo, hasta dónde no solo cuido a mi hijo, esa tensión que tenemos que entenderla como que no es fácil, eso es lo que nos libraría, diríamos, de estar en ese lugar de sometimiento, ¿no? Porque si no quiero tener la tensión, ya sabemos lo que hay. Para las mujeres, mientras más relaciones, mejor. Y mientras más insatisfacción, porque las relaciones no te dan lo que tú quieres, pues también mejor. Ahora me estaba... Bueno, hay sí, una compañera, Joaquina, que ha escrito si sería posible que pasaras la bibliografía en algún momento. Has citado a muchas mujeres. Tú siempre traes, con todo lo que tú traes, traes a muchas otras contigo, ¿no? A muchas otras mujeres y autoras. La bibliografía no, te la puedo mandar mañana, Encarna, porque la bibliografía de este artículo, que es un trabajo más completo, la tengo prácticamente al día. Entonces mañana os la puedo mandar para que os vayáis ambientando. Claro, después ya iré añadiendo otra cosa. Has citado a Wollstonecraft Crash, a Chodorow, a Jonah Dusty, a Fraser, a Vic Miller, bueno, a un montón, ¿no? A Rita Segato. Y vale, pues estupendo. Si nos haces llegar esa bibliografía, yo la comparto con quien quiera recibirla. Y
Bueno, me preguntan si se va a ver en diferido, María Ángeles, porque se ve que ha entrado sí, en la última parte, si el vídeo se queda guardado. Con esta tensión del deseo, necesidad de afiliación y de autoafirmación, bueno, a mí me ha venido otra tensión que hace tiempo haciendo una formación con Marcela Lagarde, ella hablaba de las mujeres, del sincretismo en las mujeres, de las mujeres sincréticas, ¿no? El sincretismo, que es la mezcla de culturas y cómo las mujeres modernas en este proyecto de emancipación, de buscar en los distintos ámbitos de nuestra vida ese lugar de sujeto, que es muy interesante para saber desde dónde, cómo yo me relaciono en mi espacio laboral, cómo me relaciono en mi pareja si estoy en pareja, cómo me relaciono si soy madre, si soy hija, cómo me relaciono con mis amigas y amigos. Y ella hablaba también de que las mujeres, o sea, toda la tensión interna que podemos vivir las mujeres contemporáneas, ¿no? Las mujeres ahora, porque también todo este patriarcado, ¿no? Todo este imaginario, todo este cómo debo ser mujer. Antes cuando has dicho, bueno, si yo no soy comprensiva todo el tiempo, ¿qué pasa? Yo escuchar esto me da una libertad, o sea, es como que se abre un lugar de posibilidad y de libertad en mí, ¿no? De romper en algo lo que también el ideal que yo he interiorizado, yo u otras mujeres como yo, de qué es ser mujer, ¿no? Y del reconocimiento. Y bueno, y del ser querida y tantas cosas, ¿no? Que son para mí como temazos, ¿no? Y esta tensión que traía Marcela Lagarde de, bueno, está todo el imaginario, todo lo que yo he introyectado, ¿no? Desde porque he nacido en un lugar con unos valores, con unos mensajes, ¿no? Y todo mi camino de ir deshaciendo eso, pero la tensión que eso va generando en mí, ¿no? En mi mundo interno. Y, y bueno, y cómo esto, pues también esa tensión va generando malestares, ¿no? Porque no siempre resolvemos esa tensión, no siempre estamos pudiendo resolver la tensión desde este lugar de sí, de salud, no sé cómo decirte, Ana, ¿se entiende lo que... Sí, yo vería en lo que estás planteando dos cosas. Yo, Marcela Lagarde, la he leído, pero no la he trabajado en profundidad, ¿eh? Entonces no te puedo así contestar a lo que ella plantea, porque solo he hecho una lectura por conocer a la autora, pero que no la he trabajado en profundidad, ¿no? Pero yo te comentaría dos cosas. Por un lado, que yo creo que la profesionales que trabajamos desde una perspectiva feminista, por ejemplo, en mi caso, que trabajamos en la clínica desde esa perspectiva, estamos continuamente en un proceso que es como en este momento concreto, esos valores o esas situaciones opresivas, qué tipo de efectos tienen en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, el otro día contaba también en una intervención que tuve, que cómo pensaba el tema del amor cuando hice la investigación y cómo lo pienso ahora no tiene nada que ver. Es decir, yo, por ejemplo, ahora en mi trabajo ahora con las mujeres, yo creo que esa fantasía acerca de lo que te puede dar un otro no están como estaban. Yo pienso que las mujeres jóvenes y modernas de ahora lo que quieren es un hombre para que esté ahí, solo para que esté ahí, que no te dé la lata, que no te demande, que no de esto. Pero son mujeres autónomas que no están poniendo, depositando en el otro, que el otro le va a dar todo lo que... Pero, sin embargo, siguen queriendo tener a un hombre ahí para tú no sentir y no tener que lidiar que tú no tienes un hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿de qué estamos hablando? Porque tú dices, ha cambiado lo que espero del otro, ha cambiado el lugar donde deposito al otro, pero sin embargo yo sigo pensando que si no estoy con un hombre, voy a sentirme mal porque voy a sentir la carencia, que me va a faltar algo. Tú dices, pero da igual, cualquier hombre, vamos a hacer lo que decía Amelia Valcárcel, da igual uno u otro, lo importante es que esté ahí y que no te dé la lata y que tú tengas la tranquilidad de que no te tienes que preocupar. Pues otro momento. Entonces, yo creo que las profesionales tenemos esa obligación de decir cómo la opresión se juega hoy aquí con estas mujeres. Y después, otra cosa que te quería comentar es que yo creo que cuando se está en un proceso de cambio, yo creo que se tiene dolor, pero no sufrimiento. Yo no pienso que ahí haya sufrimiento. Yo pienso que hay dolor, que hay confusión, que hay vulnerabilidad, pero yo no creo que ahí haya sufrimiento. Yo no creo que ahí haya impotencia, como hay en el sufrimiento, ¿no? En lo que estábamos hablando, en esa impotencia de ese sistema político. Yo creo que no. Cuando tú estás en un proceso de salir de esos lugares de subordinación, de dominación, habrá dolor, pero también habrá la satisfacción de lo que te dicen las mujeres en la consulta, ¿no? Mire usted, que es que yo me he quitado kilos de encima de mis hombros cuando he podido empezar a funcionar de otra manera. Yo creo, yo desde luego no pienso que haya enfermedad, pienso que hay otros estados emocionales, incertidumbre y otras cosas que tienes que calmarlas, pero sufrimiento y subordinación, yo desde luego creo que ahí no hay. Vale, estás diferenciando ahora mismo, Ana, me parece muy interesante, ¿no? En ese proceso puede haber dolor, ¿no? Se va sintiendo cosas y puede haber dolor, sufrimiento, y en el sufrimiento colocas la impotencia y ese lugar y en el otro lugar la potencia, no la has nombrado así, pero no la veía. Hay dolor, pero hay potencia, hay posibilidad, ¿no? Hay agencia, está la agencia de poder ser agente de tu propia vida. Lo que más sufrimiento produce es la impotencia, que te quiten la agencia, es decir, que haga lo que haga, siempre esté en el mismo lugar. Pero un proceso que es un camino, ¿no? Que eso yo lo veo en la consulta cada día y además soy privilegiada porque puedo ser testiga de ese proceso, de cómo mujeres que llegaban y te decían eso, que no había ni un momento que no tuviera su cabeza llena de los otros, ¿no? Y cómo tú vas viendo cómo esas mujeres van soltando. Por Dios, eso es una maravilla para ellas, que lo vivo. Ana, ya quiero recoger algunos mensajes que están escritos, ¿vale? Los traigo. Mira, dice, si mis alumnas de este grupo del IES, dice, comentan que les gustaría saber con más detalles sobre la huelga inconsciente que supone la depresión de una mujer. Así está escrito. Si puede poner algún ejemplo. Te digo esto y te digo alguno más, ¿vale? Si es posible para ti. Y qué importante, dicen, la diferencia entre sufrimiento y dolor, ¿no? Desde este lugar. Y hay otro mensaje que dice, Rocío, cuando el lenguaje de tu cultura se empeña en distinguir entre señor y señorita, te está entendiendo como una mujer que solo puede existir en relación con el otro. ¿Qué piensas de esto? Y está con un grupo de alumnos también del IES Mediterráneo. A ver si hay alguna pregunta más y ya con esto te doy la palabra y vamos a ir cerrando. Hay mensajes de que le está resultando muy interesante y gracias por todo lo que se ha aportado. Vosotras. Gracias y bienvenida, Julia. Y a ver, si hay algún otro mensaje. Bueno, esto de la huelga inconsciente y sí, y de este uso del lenguaje, ¿no? De cómo nos señalan también en relación a un otro.
Bueno, lo de la huelga inconsciente es un concepto de Carmen Sáez de Buenaventura, que está en un libro que se llama Locura, Mujeres y Locura, creo, no me acuerdo. Y ella lo que habla es de que muchas veces la enfermedad legitima el dejar de hacer. Es decir, es que como estoy mala, no puedo hacer la comida. Ella se refiere a eso. Yo creo que de todas maneras, Encarna, si a ti te parece, después a la gente se le puede pasar mi correo, mi email, y si alguien quiere ya darme o Gracias, Ana, tu generosidad. ¿no? Porque como hoy es así con este formato. Y sí. claro, yo cuando lo del tema de solo eres reconocida en la medida que eres parte de alguien, ¿no? A mí eso me ayudaría a pararme y a poder pensar hasta qué punto yo también puedo creer eso. Yo estas cosas, antes de ponerlas fuera, soy partidaria de que primero se las mire una adentro, ¿no? Es decir, porque esto de señora, señorita, ¿no? En relación, como yo siempre decimos, no, mire usted, yo siempre señora, ¿no? No, pues yo creo que eso es una pista para que tú también puedas pensar dentro de ti hasta qué punto tú te sientes en el mismo estatus si estás en relación a o si solo estás en relación a ti, ¿no? Entonces, yo te recomendaría un texto que es de El mito de la vida privada de Soledad Murillo, donde ella hablaba de cómo las mujeres cuando estaban solas, ese tiempo de privacidad lo confundían con el tiempo doméstico, ¿no? De que estoy sola y me dedico a arreglar no sé qué, ¿no? La diferencia de lo privado y de lo doméstico. En América vimos cómo la privacidad se entendía como, ahora que estoy sola, me dedico a hacer algo donde es algo que se hace para un otro. Entonces, yo, bueno, de los demás que te voy a decir con lo de señora, señorita, pero yo lo aprovecharía más y diría, voy a poder pensar hasta qué punto, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando me voy un domingo a las 7 de la tarde por el centro de Granada antes del confinamiento y soy la única que va sola, ¿no? Porque esto que te cuentan las mujeres y me meto en el cine sola. ¿Qué es lo que yo siento ahí? ¿Y qué es lo que yo sentiría como me dice una paciente, ¿no? Me dice, mire usted, yo es que desde que no voy como del brazo de mi marido, yo es que he dejado de salir, ¿no? Entonces, yo lo pensaría más como una reflexión del mundo interno y a partir de ahí ya poder pensar también qué se te ocurre decirle a los otros cuando los otros te digan señora o señorita, ¿no? Ahora me venía también, mira, me está viniendo hoy a Marcela Lagarde cuando ella habla de la diferencia entre la soledad y la desolación, ¿no? Y porque la soledad es un lugar también para vivir, quiero decir. Estar contigo, ¿no? Estar contigo. Sí, hay una intimidad ahí también que no es compartida con nadie, que eres, ¿no? Tú claro, contigo. Y la desolación es esa angustia vital, ¿no? Echar de menos, ¿no? Pues, Ana, bueno, si hay algún mensaje más, no ha entrado, creo que, pues, que ha sido muy rico. Bueno, me alegro que haya si alguien quiere ponerse en contacto contigo, que ofreces tu correo y yo lo puedo facilitar, que lo tengo, ¿no? Que te he dado. Y también que compartes. Yo te mando mañana la bibliografía. Muchísimas gracias, Ana. A mí me gustaría poder hablar en otros momentos también y en relaciones de maltrato o en otras relaciones sobre la relación, sobre el anhelo fusional de relación. A mí me parece y que eso se da mucho en mujeres, bueno, en este caso desde donde yo estoy, desde el CABI en atención a mujeres que pero eso habría, hay que pensarlo solo centrado en eso, porque ese tema es para solo trabajar eso ya entra en otro análisis. Lo programamos para un momento, Ana. Interno,
es otro contexto también, ¿no? Sí. Poder trabajar eso. Sí, Así muchas que, gracias. cuando nos podamos ver así cara a cara. Sí, ojalá Muy bien. sea pronto. Antes te quería nombrar que se había conectado también el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Lora del Río. Y no sé dónde está Lora del Río. En Sevilla. En Sevilla, mira. Claro. Y quería preguntarlo porque antes lo he visto. Y gracias a todas y a todos quienes habéis estado ahí. Gracias de nuevo, Ana. Y gracias a vosotras. Muchas gracias por todo tu vaya trabajo. todo bien, lo mejor posible. Venga. Muchas gracias, que estés bien, sí. Hasta pronto. Gracias a todas las personas que habéis estado ahí. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto.